11:09, les contábamos que está en curso el trabajo de la comisión revisora de la acusación constitucional contra el presidente Piñera. Escuchamos al diputado Pepe Auta hasta ahora. Por 16 de nuestros colegas. Lo primero que quisiera aclarar, por si hay alguien escuchando, es que no estamos haciendo la evaluación política del gobierno ni del presidente Piñera. Si así fuera, si se tratara aquí de la confianza que tiene este Congreso respecto del presidente Piñera, la verdad es que habría gobernado solo un año. Un año del primer gobierno, cuando tuvo mayoría parlamentaria, gracias a los que ahora son parte del pacto Apruebo Dignidad y que le dieron mayoría en la Cámara de Diputados. Porque así funciona el sistema parlamentario. Cuando la Cámara de Diputados no confía en el presidente deja de ser el jefe de Estado, el jefe de gobierno, en realidad, el primer ministro, el canciller. Y por eso cuando pierde el control de su partido, el primer ministro austríaco renuncia. O cuando pierde la confianza mayoritaria del pueblo, sale. Nosotros estamos, en cambio, en un régimen presidencial, en que es el pueblo el que elige al presidente. Y le elige y le entrega luego la banda, a través del presidente del Senado, a otro presidente también electo por el pueblo. Salvo que, dice la Constitución, haya infringido abiertamente la Constitución y las leyes, o haya afectado severamente, dice, el honor y seguridad de la nación. El estándar exigido para destituir un presidente, ustedes saben, es muy superior al estándar exigido para destituir ministros o jueces o intendentes. El estándar, primero, del quórum, exige quórum calificado en la Cámara de Diputados y 2/3 en el Senado, y luego especifica que la infracción a la Constitución debe ser abierta y que el compromiso del honor y la seguridad debe ser grave. Y eso, por contraste, con las acusaciones constitucionales a otras autoridades. ¿Y por qué? Porque es la única electa por el pueblo y por las consecuencias que tiene la destitución de un presidente. No es banal, por supuesto, que se interrumpa un mandato presidencial. No es inocuo para la estabilidad democrática de un país. De hecho, una sola vez en la historia, antes de la acusación primera que se hizo a Sebastián Piñera, había sido realizada a un presidente electo en ejercicio. El presidente Carlos Ibáñez del Campo, el año 56. Obtuvo solo 30 votos a favor y más de 90 en contra o abstenciones. Por supuesto, no en un voto de confianza, porque no tenía mayoría de lejos en la Cámara de Diputados, y sin embargo fue rechazada por las consecuencias que podía tener eso al sentar un precedente respecto de cómo salían y por qué salían los presidentes. Quiero decir que partir diciendo que no comparto varias de las tesis de la defensa. No comparto, primero, la vinculación que ha hecho el documento de la defensa y también en su exposición respecto de la cosa juzgada. No lo comparto para nada, porque no tiene vinculación ni dependencia directa lo que hace este Congreso respecto de lo que hace el Poder Judicial. El Poder Judicial puede condenar y nosotros declarar inocente. El Poder Judicial puede inocentar, puede declarar inocente y nosotros establecer la responsabilidad constitucional de su transgresión. De hecho, si se encontrara, como hemos dicho aquí, un cadáver en el closet, o trasladémoslo a este caso, si se encontrara un mail, una conversación grabada o un par de testimonios que hablaran expresamente de la intervención del presidente para bloquear una iniciativa que pudiera haber afectado el beneficio o no beneficio del cumplimiento de la tercera cuota, nosotros podríamos revivir una acusación constitucional, es decir, violando un principio básico que nos ha señalado aquí para los procesos penales, que es no
juzgar a alguien 2 veces por el mismo delito. Bueno, la acusación constitucional puede juzgar cuantas veces lo desee por el mismo delito. Y por lo tanto, cosa juzgada para mí no tiene ninguna relevancia. Tampoco tiene relevancia, a mi juicio, para mí al menos, si son actos u omisiones. Y aquí se ha discutido mucho, porque efectivamente la Constitución dice expresamente por sus actos, pero las omisiones, cuando son obligaciones, a mi juicio, son también acciones. Cuando tú estás obligado a hacer algo, compelido a hacer algo por la inercia de la administración o los compromisos previamente establecidos, la verdad es que no actuar, por ejemplo, si nos invaden en la Patagonia, no enviar tropas a la Patagonia, que es una omisión, es, por supuesto, una acción pasible de acusación constitucional. Tampoco me parece digno y apropiado que un presidente de la República se refugie en que los hechos prescribieron. Eso está bien para un político cualquiera que cuenta los días de prescripción para salvarse de una eventual sanción penal, pero no me parece ni digno ni apropiado refugiarse en que son actos de su administración. Tiendo a compartir la compleja de entender diferencia que hizo el profesor Zúñiga ayer en su exposición. La verdad es que para mí lo único relevante y lo único que debiera ser relevante para todos nosotros es si hubo o no compromiso grave del honor y la seguridad de la nación, si hubo o no infracción abierta a la Constitución y a las leyes. Eso es lo único que nos debiera a nosotros interesar. Yo les digo, yo confieso cierta incomodidad por la oportunidad de la acusación constitucional. No sé a quién se le ocurrió que por primera vez en la historia se haga una acusación en el contexto de una campaña presidencial. Pero los hechos ocurrieron cuando ocurrieron. Sin embargo, los acusadores tenían 11 meses para acusar constitucionalmente al presidente. Decidieron apresuradamente entregar el documento el día miércoles, el que todos ustedes saben, para que pudiera ser votado antes del 21 de noviembre. Yo, que voy a votar por un candidato de la oposición, la verdad es que no entendí y sigo sin entender a quién se le ocurrió que podía ser conveniente introducir un elemento más de incertidumbre e inestabilidad para el triunfo opositor. Pero bueno, esas son disquisiciones políticas. La verdad es que la acusación está ahí, fue presentada por 16 colegas y colegos, por lo tanto hay que analizarla en su mérito. Lo primero, yo leí detenidamente las 99 páginas de la acusación, así como leí detenidamente también, en el mejor fin de semana de mi vida, las 270 que nos infringió el abogado defensor, y quiero detallar, porque la primera acusación a la que le dedica poéticos incendiarios discurso nuestro querido colega Alarcón, por su intermedio, presidenta, es la trayectoria del presidente, la trayectoria de Sebastián Piñera. Yo quiero decir que incluso en los procesos penales, la trayectoria no puede ser considerada parte de la consideración de un delito. Una vez demostrado el delito, la trayectoria puede servir de atenuante o de agravante, pero no puede estar ni en la cabeza de los jueces la trayectoria previa, sino el foco debe estar en la conducta específica por la cual es juzgado. Y yo considero un error haberle dedicado tantas páginas, a pesar de que muchas de ellas me identifican plenamente. Yo critiqué al presidente por su incontinencia bursátil, porque una vez estando en el estadio con él y con Heraldo Muñoz, él llegó, nosotros estábamos juntos,
jugando con creo que un 7-0 contra Saprissa, y yo dije que cuando nosotros celebrábamos un gol, a él le sonaba la caja registradora. ¿Ah? Y eso, por lo más, fue dicho públicamente. Pero no estamos juzgando las cualidades morales de Sebastián Piñera, ni el modo en que se relaciona con sus hijos, ni su prontuario, como diría Daniel Matamala, casi infinito. Estamos juzgando, y eso debemos hacer responsablemente, estamos juzgando si la descripción de acciones hecha por la acusación se corresponde o no a infracción abierta a la Constitución y las leyes y a compromiso grave del honor de la nación. Entonces, primero, descarto las tantas páginas dedicadas a la trayectoria previa. Segundo, no decretar la zona de protección de usos múltiples para favorecer el cumplimiento del pago de la tercera cuota, condicionada a que no se decretara o no hubiera un decreto que impidiera, el borrador decía, de manera definitiva e insubsanable, el contrato en inglés dice irrevocablemente, que básicamente lo mismo, es decir, que no puede ser revocado. Y la pregunta que hay que hacerse, que la que yo me hice, para intentar formarme una convicción, porque a mi juicio de eso se trata, de eso debiera al menos tratarse en una comisión sorteada y en el Congreso Nacional, para eso nos eligieron, no para actuar por reflejo opositor u oficialista, sino para formarnos una convicción precisa respecto de si las causales que establece la Constitución se corresponden con los contenidos de la acusación constitucional. Eso es, a mi juicio, cumplir la responsabilidad para la cual nos eligió el pueblo. Entonces, el segundo, no decretar zona de protección para favorecer eventualmente. Yo quiero decir, entre paréntesis, a propósito de una pregunta que hacía mi colega y amigo Soto en la sesión anterior a Correa Sutil, o al Sutil Correa, como decía nuestra presidenta, preguntaba si la tercera condición no era en sí misma una falta gravísima. Y yo quiero decir aquí con todas sus letras que quienes redactaron y quienes firmaron esa tercera condición cometieron, no sé si un delito, habrá que verlo, capaz que sea delito, como dijo Hermosilla, en las Islas Vírgenes Británicas, no lo sé, pero cometieron un flagrante error porque expusieron al presidente de la República, que es una institución que hay que cuidar, le guste o no le guste a uno quien lo ejerza en un momento específico, es una institución que hay que cuidar, y lo expusieron a un conflicto de interés, a mi juicio, gravísimo, abierto. La pregunta es si la existencia sola del conflicto de interés puede gatillar una acusación constitucional. Porque si de conflictos de interés se tratara, francamente, Sebastián Piñera, desde el momento en que fue elegido en 2009, en diciembre de 2009, en la segunda vuelta, ha vivido de manera permanente un conflicto de interés. Porque uno podría preguntarse, la, comillas, modernización tributaria que envió al comienzo de su gobierno, que felizmente no pasó en el capítulo que podía haberlo beneficiado, que era la reintegración tributaria, lo que significaba mejorar o reducir significativamente el aporte fiscal al fisco que hacía el 0,1% más rico. Uno podría decir, será por ideología, por interés nacional o porque finalmente se beneficia, y hay un conflicto de interés evidente. Pero a nadie se le ocurriría, por ese conflicto de interés, hacer una acusación constitucional. O hay una iniciativa para un impuesto a los súper ricos. ¿Se opondrá el presidente Piñera a esa iniciativa por razones ideológicas o porque evidentemente
lo perjudicaría el establecimiento de un impuesto a los ricos. Es decir, si tú tienes a alguien con una fortuna de la dimensión incalculable, que tiene, incalculable para los que estamos sentados en la mesa, no sé, el abogado Galvez, me imagino que también, aunque los honorarios son por hora, según nos confesó al inicio de este trabajo, quiero decir que casi todas sus acciones tienen conflicto de interés. Pero la Constitución permite que un hombre de empresa sea candidato presidencial. Y es el pueblo el que decide. Porque la trayectoria insigne que describió el diputado Alarcón, con la que yo estoy, salvo el tono, de acuerdo, la conocía el pueblo. Y el pueblo lo eligió el 2009. Y probablemente lo eligió porque era empresario. Y porque la demanda principal en ese minuto era crecimiento y empleo. Y no solo lo eligió una vez, sino que, como los ebrios, que dicen repetidamente que van a dejar de tomar, volvió a elegirlo el 2017. Y yo escuché al colega de Polo, que está de moda, decir en la radio cooperativa: hay que asegurarse de que no esté en la papeleta del 2022 más. ¿Cuándo sería eso? 2020 y tanto. Esas razones no pueden estar en una acusación constitucional. Las acusaciones constitucionales no están pensadas para eliminar adversarios políticos. Las acusaciones constitucionales no están hechas para expresar una diferencia política, por grave y relevante que sea. Entonces la pregunta es, ¿había o no una iniciativa en curso para decretar zona de protección marítima de múltiples usos que pudiera impedir de manera irrevocable la realización del puerto Dominga? Primero, había una presentación, efectivamente, que fue ingresada en julio del 2010 y que fue perfeccionada en 2011, a mediados de 2011, con los fundamentos. Pero primero, esa presentación era para impedir centrales termoeléctricas y desarrollos turísticos masivos, y no para puertos. Y como bien lo dijo aquí el abogado Ezio Costa, ¿no? Ezio Costa, el solo decreto de zona marítima, de protección marítima, de usos múltiples, no inhabilitaba de manera irrevocable el desarrollo de una infraestructura portuaria, primero. Segundo, había una iniciativa en curso respecto de la cual el presidente actuó para bloquearla, para meterla en el closet, para impedirla. Bien, estamos escuchando las intervenciones en la comisión que vota las conclusiones de la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera. Recordemos que esta votación no es vinculante para la sala, solamente emiten un informe que luego la sala el lunes tendrá que votar con los antecedentes resueltos. Estábamos escuchando al diputado independiente Pepe Out, que ha extendido su intervención, ha analizado punto por punto distintos aspectos, que es lo que corresponde en realidad, dado el calibre, digamos, del análisis que se necesita para llevar adelante ni más ni menos que una acusación constitucional contra el presidente de la República. Vamos a estar en minutos con la votación de Pepe Out respecto a esta materia, también con lo que plantean el resto de los diputados que intervienen a esta hora en el Congreso. Pausa, 11:28. Volvemos de inmediato con más.